Muy buenas tardes a todos. En este octubre del año 2023, cuando se está celebrando en Roma el sínodo sobre la sinodalidad, he recibido tantísimas consultas sobre este sínodo que finalmente he pensado que podía ser de cierta utilidad el dar una charla acerca de él. Van a ser consideraciones, porque podría haber procedido de un modo organizado desde el principio, tratando el tema de los sínodos, pero no, van a ser distintos pensamientos, reflexiones sobre el sínodo de Roma. Creo que va a ser más útil. Cuando veo que hay que ir por orden y explicarlo todo, pues se va por orden y se explica todo. Cuando directamente podemos ir a la síntesis, es mejor ir a la síntesis. Y en este caso, creo que ofrecer en un envase pequeño el perfume, la esencia, es lo mejor. Lo primero de todo, también quiero decir que tengo una charla solo sobre la sinodalidad. La di hace tiempo, yo no sé si un año o dos, es la charla 262 del canal del Padre Fortea. 262. Allí hablo solo de la sinodalidad. Ahora voy a hablar del sínodo, de este sínodo en concreto. Lo primero de todo, ¿qué es un sínodo? Esto sí que debemos refrescarlo, porque de verdad, cuando oigo a tantos hablar del sínodo, sí, pero ¿qué es un sínodo? Quizás esa es la primera gran cuestión que todos tenemos que tener en mente. Pues la misma explicación que da en la página del Vaticano, la Santa Sede es: un sínodo es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos reunidos con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias con el objetivo común de buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal. ¿Qué es el núcleo de lo que acabo de decir? Una asamblea de obispos. Bien. ¿Cómo nace la idea de hacer sínodos en la Iglesia? La gran cuestión que mueve a los sínodos es el tema de la fe. También cuestiones de gobierno a veces, pero casi todos los sínodos el centro ha sido cuestiones de fe. También a veces tomar decisiones acerca del gobierno de la Iglesia. Y esto sí que ya entramos en la teología del sínodo, y es muy importante entenderlo. Cuando un fiel, un laico, tenía dudas en el siglo XII o en el siglo IV o en el XVII acerca de un tema de fe, pues iba a su párroco, el pastor, el que estaba instruido, el que su trabajo era profundizar en las Sagradas Escrituras, en la teología, en el magisterio, y le preguntaba. Y los pastores guiaban y guiaban desde el siglo I, porque es su trabajo. Pastor es el que guía al rebaño. Guiaban hacia la verdad. El párroco es un pastor. Todo sacerdote, incluso aunque no sea párroco, ejerce ese pastoreo. Está ínsito en el mismo sacerdocio. Pero a veces podía suceder que un párroco me dice esto y otro párroco me dice esto otro. Esto pasa hoy día.
podemos encontrar en lugares del mundo donde un párroco te dice, esto no es pecado, y otro te dice, sí que es pecado. Esto lo puedes hacer, y el otro te dice, no puedes hacerlo. Uno dice, no puedes comulgar, otro dice, sí puedes comulgar. No cabe la menor duda, hay ahora mismo, en este momento de la historia, una cierta pugna entre elementos más tradicionales y elementos más progresistas, vamos a llamarlo así. No serían quizás los términos más adecuados, pero nos vamos a entender si usamos esos términos. Si un párroco me dice una cosa y otro párroco me dice otra, el siguiente, y además lo sé, que esto pasa en la ciudad, que hay varios párrocos que dicen algo y otros otro, o en la iglesia, porque leo cosas en internet, el siguiente nivel de autoridad ahora y en el Imperio Romano era el obispo. El obispo ya no era una opinión más, el párroco tampoco. El párroco tiene encargada una posición de llevar a la verdad. Debe tomársela muy en serio. Debe tomársela muy en serio. Cuando alguien dice mi opinión, bueno, bien, pero en temas de fe hay que tener clara la fe. Después se puede dar la opinión en cuestiones opinables, pero no en lo que ya está decidido por los concilios universales, por la Sagrada Escritura, donde hay un coro de los santos padres unánime, o casi. Entonces, el obispo, si ya el párroco no era una opinión más, era alguien que es pastor, que ha estudiado, que vive para Dios y que por lo tanto tiene un conocimiento teológico. El obispo es mucho más. El obispo, si ya un párroco se tiene que tomar muy en serio el tema de la fe, en qué creemos, eso incluye la moral. Hay una relación estrechísima entre teología y moral. Lo que creo se concreta en lo que hago, lo que debo hacer, lo que no debo hacer. Entonces, el obispo todavía más tiene la obligación de tomarse muy en serio su función como garante de la fe. El obispo tiene que dar una palabra autoritativa cuando a él acuden los sacerdotes. Esto no significa que necesariamente el obispo tiene que ser el que más teología sabe, pero él tiene a los expertos, a los sabios, a los santos que le pueden ayudar a dirimir las cuestiones. Con lo cual, cuando se plantea una cuestión teológica, él puede tomarse su tiempo para pensarlo y decir, mirad, esta es mi respuesta. En el fondo está ejerciendo una función como los jueces en el libro de Jueces. Había levitas, pero había lo que se llamaban los jueces. El obispo, él sí que tiene la obligación de ser garante de la fe en un grado como nadie en la diócesis. Normalmente el párroco va a decir lo que es la fe de la Iglesia, es su trabajo. Pero puede fallar, puede fallar. Más difícil es que falle un obispo. ¿Qué pasa cuando había algún obispo que se podía desviar algo? Ha pasado a lo largo de la historia, ya hemos dicho, normalmente funciona. Normalmente un pastor lleva a sus ovejas por el camino seguro, no hacia un despeñadero. Esto lo vemos hasta en el mundo natural. Los pastores de ovejas auténticas, de cuatro patas, no suelen llevar a sus ovejas a un despeñadero o les dan una hierba envenenada. Pero por encima está el obispo. Si el obispo ya es mucha más seguridad, aún así no es infalible.
puede equivocarse, puede equivocarse. ¿Qué hacer en un caso así? Pues lo que se hacía en un caso así, cuando un obispo decía algo que no era lo adecuado según la fe de la Iglesia, se apelaba al arzobispo, o en las iglesias orientales al patriarca. Allí se les llamaba patriarcas, en algunos lugares metropolitas, aunque después, cuando todavía se hizo más grande la iglesia en Oriente, pues varios metropolitas ya tenían un patriarca. En el fondo, la figura del arzobispo. Si ya ser obispo de una población en el norte de África, he estudiado mucho el tema del episcopado norteafricano a finales del Imperio Romano por mi artículo La Catedral de San Agustín, que va mucho más allá de la catedral, ese artículo. Entonces, cuando uno era nombrado obispo de Hipona, por ejemplo, o de una pequeña ciudad, no era lo mismo que si eras obispo de Alejandría. No era lo mismo ser obispo de una pequeña ciudad de la costa española que de Tarragona. Y podríamos seguir. Los arzobispos ejercían una función sobre los obispos en esa época. Podía apelarse al arzobispo. Y el arzobispo ejercía una función de vigilancia. Hoy día, esa función del arzobispo es meramente honorífica. Pienso que habría que revitalizar la función de los arzobispos sin llegar a mandar, nunca mandando, pero esta idea de la Iglesia antigua me parece muy interesante. Bien, ¿qué pasa si en la Iglesia antigua un obispo y otro obispo no están de acuerdo con el arzobispo y ya no es un obispo frente al arzobispo, sino que hay un grupo de obispos frente a otro grupo de obispos? Entonces se convocaba un concilio provincial, toda una provincia romana o una zona que formaba una unidad, se reunían todos los obispos, deliberaban, oraban. Y he dicho antes, no es fácil que un párroco dé mala doctrina, pero puede pasar, pero mucho más difícil es un obispo, pero mucho más difícil es todos los obispos juntos. Allí la seguridad es muchísimo mayor. Todos los obispos orando, pidiendo a Dios buscar la verdad, se reúnen, se escuchan, se dan las razones, se delibera sin prisa el tiempo que dure. Estos eran los concilios, que en aquella época se llamaban también con la palabra griego, sínodo. La palabra latina era concilio, la palabra griega era sínodo. El sínodo es muy difícil que enseñe lo que no es correcto. Aún así es infalible. De nuevo, no. Un sínodo provincial del norte de África o un sínodo provincial en Francia podía equivocarse. Podía haber elementos de error en el modo en que expresaban la fe. Cuando ya en la Iglesia universal había disensiones más fuertes, de fieles, sacerdotes, obispos, es cuando se convocaba un concilio universal. Todos los obispos que podáis, las distancias eran tremendas, que queráis, tampoco se les obligaba, venid aquí, reunámonos y oremos. Y hubo concilios en Constantinopla, concilios en distintos lugares del mundo antiguo y después de la Edad Media. Los concilios universales llegan hasta ahora. El último fue el Concilio Vaticano II, una tradición continua. Allí sí que Dios ha determinado que el Concilio Universal, en unión con Pedro, con el sucesor de Pedro, es infalible. Si vamos subiendo de grado en seguridad, en fiabilidad, ya no hay nada por encima de esto.
todos los obispos juntos en unión con el Santo Padre, siempre la Iglesia ha dicho, lo que digan que es de fe, es de fe. No hay más autoridad sobre la tierra. Tienen la asistencia del Espíritu Santo. Por eso los dogmas que ellos han determinado son vinculantes. La Iglesia cree esto, ha de creer esto. Si os fijáis, estamos hablando de una jerarquía de autoridad. Tenía que haber un límite máximo en el que Dios dijera, esto es de fe, porque si no, nunca sabríamos si nos hemos equivocado. ¿Quién nos diría si nos hemos desviado? Entonces tenía que haber una jerarquía última. Pero estamos hablando de una jerarquía de autoridad que tiene además un fundamento humano. Y esto puede sonar un poco raro que lo diga. El párroco, el obispo, el arzobispo, el concilio provincial, el concilio universal. Humanamente, cada vez es más seguro el dictamen. Lo mismo que en Cristo se une lo humano y lo divino, lo mismo que en la acción de la gracia no se desprecia lo humano, lo natural. Esto es válido para los sínodos, para los concilios. Es válido. La gracia actúa en la naturaleza. A través de la naturaleza, la gracia obra. Eso lo vemos en la misma oración, cuando la gracia viene a nuestra mente. La imaginación, o la memoria, o la cogitativa, la gracia que actúa en la voluntad. Lo mismo pasa en los concilios. Esto nos lleva a una teología de los concilios, que después vale para los sínodos. Es decir, esto no es una fórmula mágica. Tú reúnes a los obispos, se ponen a rezar y sale la verdad. No. Los obispos tienen que dialogar, que escuchar los argumentos del otro. Tienen que valorar las cosas con oración. Con oración. Pero el diálogo es parte esencial de aquellos sínodos antiguos. No es una fórmula mágica. Mete estos ingredientes, déjalos reposar y sale la verdad. Hay una parte humana de esfuerzo. Una parte que se puede hacer mejor o peor, la parte humana. Lo humano, claro que influye en el sínodo. Claro que influye. Hay la idea de parlamento. Hay que hablar, de diálogo, hay que escuchar, se necesita tiempo. No se reúnen todos, vamos a rezar 4 días seguidos sin hablar entre nosotros, ponemos algo a votación y lo que salga ya está. No. Hay una parte de diálogo esencial al concilio. Claro, esta parte humana. O sea, he dicho antes que el concilio universal es infalible. Ahora bien, imaginemos primero un concilio provincial, en el que los obispos fueran, en un lugar concreto, malos obispos, muy metidos en cuestiones humanas, con poca vida espiritual. Claro que eso va a tener una repercusión en las conclusiones finales del concilio. Alguien dirá, pero hombre, ahí tenemos el caso de los obispos ingleses del Reino de Inglaterra en la época de Enrique VIII. Todos, menos John Fisher, firmaron el acta de supremacía. Todos.
Pero el episcopado inglés, en ese momento histórico concreto, era un episcopado mundano, un episcopado que solo se preocupaba de las cosas materiales. No fue casual el que Inglaterra cayera en el cisma. Todos vamos además con nuestros prejuicios históricos. ¿Es esto indiferente a la hora de votar? Dios va a actuar. Dios actúa incluso en un concilio provincial. No es que Dios diga, solo voy a inspirar, a ayudar, a estar presente en medio de vosotros que os habéis reunido en mi nombre, solo en el concilio universal. No, Dios está presente. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, cuánto más en un concilio provincial. Esto vale para el Sínodo de Roma, que se está celebrando ahora, en el 2023. ¿Está presente Dios? Sí, sí. ¿Les inspira? Sí. ¿Hay que hablar, hay que escuchar? Sí. ¿Se requiere tiempo? Sí. Es un trabajo el concilio. Es un trabajo. Pero no es indiferente con qué bagaje de prejuicios vayan los integrantes. Muchos de los que me habéis empezado a escuchar habréis pensado, va a hablar del sínodo, menos mal, tiene que darles una buena paliza a los progresistas. No, estoy hablando del sínodo en general, de la teología del sínodo, de la teología de la escucha combinada con la acción de la gracia, del trabajo humano en el que los participantes tienen sus prejuicios, unido a una inspiración de Dios, unido a la necesidad de una autoridad que nos diga en qué debemos creer, hacia dónde tenemos que ir, cómo debemos obrar. Antes he dicho, está muy unida la teología al obrar, la moral. También el gobierno de la Iglesia va a estar influido por lo que pensamos de la Iglesia. Ya no el obrar de cada uno, de cada persona, si me es lícito esto, me es lícito lo otro. ¿Hacia dónde va la Iglesia? ¿Qué dirección imprimo a este barco? El Vaticano II, sin ninguna duda, imprimió una dirección. Trento imprimió una dirección. Aquí me han contado, una intervención que hubo en el sínodo actual del 2023. Ojo, el sínodo romano no es un concilio universal, pero la teología del concilio se aplica a ese sínodo romano. Hay representantes de todo el mundo. No es un concilio universal, técnicamente, pero de hecho van obispos de todo el mundo. No estamos obligados por fe a creer lo que diga un concilio, pero claro, es la decisión de obispos de todo el mundo, de todas las tendencias, espiritualidades progresistas, tradicionales, de todo, con el Espíritu Santo actuando. No es un concilio universal, pero se le acerca mucho. No creo yo que añadiera tanto el que fueran todos los obispos. Sí, allí tenemos la seguridad de que es un concilio universal. Pero, en mi opinión, hay que seguir profundizando en la teología del sínodo, que se celebra regularmente cada 3 años, siempre y cuando que sea una representación de los obispos del mundo. Y tal como hasta ahora se está haciendo, se escoge a través de las conferencias episcopales, con lo cual es una buena representación. No, esta charla no está pensada para dar una paliza, como algunos de un modo agresivo enfrentan esta situación, a los del campo contrario.
Los sínodos no están para dar una paliza. Los sínodos no están para abochornar, vencer. No, no. El diálogo, la escucha, la acción del Espíritu Santo. Ahora bien. Iba a decir, he escuchado el testimonio de una mujer casada con un musulmán. He escuchado porque me lo han contado, yo no estaba allí, que contó su testimonio de vida con un musulmán en uno de los grupos de trabajo y hablaba maravillas de su marido musulmán. Incluso pues estaba pensando que como él era más espiritual y mejor, pues que así creo recordar que me dijeron que dejaría que fuera su marido el que les enseñara la fe, aunque esta iba a ser la musulmana, pero que ella no tenía ningún problema con eso. Claro, aquí tenemos una persona que piensa con este pensamiento actual de nuestra época, moderno, de que en el fondo lo que importa es el amor y ya está. Tú ama y ya está. Claro, pero la fe cristiana tiene un contenido. Hay una verdad que hemos recibido. Hay una verdad que hemos recibido. Jesús enseñó. Por eso tenemos el Evangelio, en el que se van desgranando una enseñanza, otra, que constituye una teología. Hay un contenido de verdad. Esta mujer que ama mucho a su marido, insisto, tal cual me han contado, lo que ella dijo en esa mesa, o en esa intervención, no sé si fue más amplia en el sínodo, ahora no lo sé. La verdad no le importa tanto. La verdad no le importa tanto. Lo que importa es el amor, el sentimiento. Está muy bien el amor y los sentimientos buenos también, pero hay una verdad. Y un sínodo no se reúne para hacer un ramillete de sentimientos. No se reúne para hacer una poesía. Hay un contenido de verdad que a veces hay que aclarar, reafirmar, exponer de acuerdo a las circunstancias. El mismo contenido, en el mismo sentido. No hay ningún sínodo fundante. La fe es un tesoro que transmitimos, que recibimos y se transmite. Cuando yo le enseño lo que es el cristianismo a alguien, le enseño en esencia lo mismo que transmitía San Ireneo de León, o San Atanasio, o San Jerónimo, o un santo medieval. Esta mujer, sin embargo, a la cual yo no juzgo nada, transmitía algo que en el fondo era un error. Todo da lo mismo. Alguien decía, qué maravilloso que en una mesa esté un cardenal escuchando a una mujer y allí todos alrededor de una mesa, porque están divididos por mesas en los equipos de trabajo, están divididos por mesa y en una mesa pues hay un cardenal, una mujer, dos obispos, un sacerdote. Qué maravilla el que... Ya, pero a lo mejor están escuchando a esa mujer, un gran sabio cardenal que ha dedicado toda su vida al estudio de la palabra de Dios, de la verdad teológica, y es una pérdida de tiempo. No tiene nada que aportar. Alguien dirá, bueno, así escucha lo que hay en la calle. Perdón,
para escuchar lo que hay en la calle. Ya estoy todo el día en la calle, no vivo en una burbuja. Sé lo que piensan mis familiares, mis vecinos, mis amigos, la gente que se confiesa conmigo, la gente que me hace consultas. No necesito un sínodo para escuchar la voz de la calle. No necesito un sínodo para escuchar la voz de la calle. Lo que me interesa es la verdad. Un sínodo no está para hacer una encuesta. Un sínodo no es una encuesta. Cuando hay dudas, nos reunimos los mejores que se puedan encontrar hasta debajo de las piedras, los mejores, por santidad, por ciencia. Se reúnen en un lugar en oración, dialogan, hablan, les escuchan, se ponen argumentos. No estoy aquí para escuchar lo que piensa la señora que baja con la bata y los rulos a comprar el pan al chino de la esquina. Es una pérdida de tiempo. Ustedes, los progresistas, escojan a los grandes teólogos que tengan, a los mejores. Nosotros escogeremos a los mejores. Vamos a escuchar a unos y a otros, vamos a debatir, pero lo otro no es un sínodo. El problema no es una señora. El problema es si hay 100 señoras así. Ojo, perdón, pueden ser señoras o señores, pueden ser curas o religiosos. No estoy diciendo que lo que diga esta señora es malo por ser una laica que va a buscar el pan. No. Lo que juzgo es su conocimiento teológico, su capacidad para entrar en ese diálogo. De las personas que yo más he admirado y admiro en la vida, varias son mujeres sin carrera eclesiástica, a las que escucho no con atención, con reverencia, con devoción, porque sí que me tienen que aportar. Pero están escogidas. Después de todas las personas que han pasado en mi vida, hasta les consulto yo. Y no es una, son mujeres que escucho la voz de Dios, la voz del Espíritu, del celo. Hay otras personas que llegan a la parroquia y se ponen a hablar y dices, no puedo más, llevo ya escuchándola media hora y no para y no saco nada. A esta no le voy a consultar. Tampoco puedo convencerla de nada, está cerrada, viene a darme su discurso. 100 señoras de estas, perdón, no sé por qué digo, bueno, sí que sé por qué digo señoras, porque en la vida parroquial está llena de mujeres. Cuando dicen la mujer y su presencia en la iglesia, en la parroquia más presencia de la mujer imposible, todo está lleno de mujeres, algunos hombres vienen el domingo, y nuestras colaboradoras suelen ser mujeres. Sabemos muy bien lo que puede hacer la mujer porque todos los párrocos hemos tenido siempre mujeres a nuestro lado, con o sin carrera, pero maravillosas catequistas, maravillosas organizadoras. Como le dije a una señora, usted es mi vicaria general. Y lo era realmente. Y todos lo sabían que lo era. Había en la parroquia abogados, ingenieros, pero después de mí estaba ella. Entonces, hay personas que sí que aportan y personas que a ver cuándo para de hablar. Porque mire, usted no es que tenga que aportar, usted lo que tiene que hacer es empezar a aprender lo que es la fe de la Iglesia. Porque además es que no sabe nada. Si quiere le enseño. El problema no es una, es si hay muchas personas que realmente no tienen nada que aportar.
De ahí que la organización de un sínodo tiene su importancia. De hecho, ha habido épocas históricas en que sínodos provinciales, así se llamaban, no se consideran parte del magisterio de la Iglesia, porque un emperador lo organizó a su gusto y la presión dictatorial del emperador sobre los obispos llevó a que se aprobara lo que él quería que se aprobara. Dígase lo mismo de otros sínodos a lo largo de la historia, en que un determinado patriarca impuso tal presión sobre todos sus sufragáneos, sobre todos los obispos de provincias aledañas que se reunían allí, para que se aprobara lo que él quisiera. No son parte del magisterio. Hay varios de esos. Hay varios. Estamos hablando de aquellos concilios que de hecho nacieron corrompidos y dieron los frutos que se esperaba. Hay otros concilios perfectos. Se reunieron, oraron, dijeron, esta es la fe. Entre medio los hay defectuosos. No llegaron a corromperse, pero no fueron del todo perfectos. Por ejemplo, el Vaticano II, en las cuestiones organizativas previas, la Curia Romana tenía preparados ya todos los documentos de trabajo y lo que se trataba era de discutir detalles. Y sobre todo los padres conciliares centroeuropeos dijeron no, nada de estos documentos. Llegamos y empezamos a discutir de cero. Protestaron muchísimo los prefectos de las distintas congregaciones, pero el Papa dijo, tienen razón, que lleguen, hablamos entre todos y vemos qué piensa el episcopado mundial. Ellos ya querían hacer desde la Curia Romana un concilio en el que no había ninguna sorpresa, ya imprimían una dirección muy rígida, muy rígida. Importa la organización del concilio. Alguien estará pensando, ¿esto lo dice por el concilio actual? No, porque realmente podemos discutir si algunos nombramientos sean los más adecuados o no, pero en general la inmensa mayoría de los que están reunidos en el sínodo romano actual son los que han escogido las conferencias episcopales, con lo cual hay una representación, lo que he dicho antes, de todas las espiritualidades tradicionales y progresistas. Todas las teologías están representadas allí. ¿Tengo miedo a lo que salga del concilio? No. Del sínodo actual, no. Estoy seguro de que lo que saldrá será bueno. ¿Por qué? Por la razón que acabo de decir. Son obispos reunidos en oración. Podemos discutir algunos laicos, si eran los más adecuados. Hay laicos, yo los conozco, son muy buenos. ¿Pero eran realmente los más adecuados? Es discutible. Pero podría ahora ir diciendo nombres y son todos muy dignos. Conozco solo este caso de esta señora, que además lo que tengo es una versión oral. Pero sí, también conozco el caso de algún sacerdote. Bien, muy buenos sentimientos, tal, pero tampoco más allá. Cuando hay otros que son oro puro. Cuando hay otros, incluso desde el lado progresista, que sí que tengo interés en escucharlo. No me venga ahora con tópicos ni lugares comunes. Por favor, le voy a escuchar a usted, porque yo recuerdo desde la teología feminista, incluso la teología negra, hay una teología negra, sobre todo en el ámbito protestante y tal. Bueno, he querido escuchar a los mejores representantes de cada movimiento. Hay gente que puede aportar. Hay gente
que a ver cuándo acaba de hablar, porque no tiene peso. Esto es como una película. Vamos a ver, yo soy muy cinéfilo. A veces sale una película sobre tema religioso y es una gran superproducción y es muy buena. Vamos a ver, sí. Porque mira, aunque sea contra la Iglesia, quiero ver una gran película. Vale, contra la Iglesia, pero quiero ver una gran película. Vale, usted es un teólogo progresista. Yo pienso de otra manera, pero le quiero escuchar, a ver qué hay de verdad en lo que usted dice. Tengo interés por escuchar sus razonamientos, sus argumentos, su visión. Pero otros no tienen nada que aportar más que sentimientos, vivencias personales y 8 o 5 lugares comunes que sí, están muy bien, pero hay que darles forma a eso. Lo que importa es eso. Se han reunido para eso. Vale, ¿en qué se concreta esto? Y al final la gran pregunta, ¿esto es lícito, sí o no? Punto. ¿Podemos ordenar mujeres, sí o no? Punto. Y podría seguir así con la larga lista. Pero un concilio no es fundante. Hay que escuchar a los padres de la Iglesia, por supuesto, primero de todo a la Sagrada Escritura, al magisterio. No es fundante. No hay una revolución. La Revolución Francesa, todo se puso boca abajo. Eso no puede pasar en algo que es ante todo una transmisión. Aquí voy a hacerme eco de unas declaraciones del cardenal Schönborn, tal como han aparecido en la prensa. Voy a comentar lo que ha salido en la prensa. A lo mejor ese cardenal vienes no dijo eso. Los periodistas, la inmensa mayoría, son muy tergiversadores. Tergiversan todo. Incluso alguno he conocido que que cambiaba las cosas queriendo. Porque como él me decía, hay que dar un poco de alegría a un titular. Bien. Lo que voy a comentar es lo que dice la prensa, dejando aparte lo que él piense que a lo mejor es otra cosa. Pero lo que ha dicho la prensa es, leo, Schönborn asegura que es responsabilidad exclusiva del Papa cambiar la doctrina sobre las relaciones homosexuales. No es verdad eso. Lo repito, Schönborn asegura que es responsabilidad exclusiva del Papa cambiar la doctrina sobre las relaciones homosexuales. Eso no es verdad. No creo que lo haya dicho el cardenal Schönborn. ¿Por qué? Lo que está bien o lo que está mal no depende de lo que decida una sola persona, ni siquiera el Papa. Si es un mensaje de la Sagrada Escritura algo, realmente no lo puede cambiar ningún concilio. Nosotros no podemos cambiar la fe. Nos reunimos para dialogar, para escuchar argumentos, para ver qué hay de verdad en lo que me está diciendo el otro. No podemos cambiar el tesoro de la fe. Me dirán, pero es moral. Hay una relación íntima, directa entre lo uno y lo otro. Pongo un ejemplo. Si la Iglesia ha enseñado a través de todas las épocas, en todas partes, que algo es ilícito, si se ha dicho siempre, no lo puedes hacer, forma parte de la enseñanza de la Escritura, de lo que hemos recibido. Se han equivocado todos, en todos los tiempos, en todas partes. La Iglesia ha estado enseñando como verdad lo que es falsedad. Una cuestión universal, mantenida como algo obligatorio, nos lleva a la cuestión de la infalibilidad de la Iglesia. Entonces no es que el Papa, repito el titular, Schönborn asegura que es responsabilidad exclusiva del Papa cambiar la doctrina sobre las relaciones homosexuales. No, el Papa tiene que profundizar
en la enseñanza de la palabra de Dios, de los santos padres, de profundizar. Podrá expresarlo de un modo o de otro, pero el tesoro de la fe no se cambia. Insisto, no es posible que la Iglesia esté enseñando algo en todas partes y después resulta, y en todas las épocas, que no era verdad. Claro, la pregunta que yo le haría a alguien que dijera, no, sí que es posible, no es de fe, no es de fe, no es de fe. Yo le diría, bueno, entonces la Iglesia lleva enseñando el valor de la castidad durante 20 siglos, a lo mejor nos hemos equivocado, a lo mejor era cuanta más lujuria mejor. Es posible. Claro, tanto de lo que he dicho antes como de esto último, vamos leyendo las Escrituras y vamos viendo que el mensaje de Jesús es un mensaje de sacrificio, de renuncia, de preeminencia del espíritu, contra la gula, contra el exceso del beber, pero además de renuncia, de sacrificio, de inmolación. Hay versiones del cristianismo que, claro, pero entonces, ¿qué sentido tiene una monja contemplativa de clausura que se encierra en un Carmelo o en una cartuja para toda la vida? Hay visiones del cristianismo que digo, pero entonces, ¿qué sentido tiene la cruz de Cristo? 40 días en el desierto, una vida célibe, pobre, sacrificada hasta la muerte. Claro, hay teologías que anulan la cruz de Cristo. Schönborn, en ese mismo artículo, decía al periodista, subrayó que la doctrina de la Iglesia es inmutable, pero la comprensión y la presentación de la fe evolucionan, dice, y se profundizan. Vamos a ver, una cosa es profundizar y otra cosa es cambiarla. Es muy distinto. Una cosa es profundizar y otra cambiarla. Al final llegamos a la gran cuestión. ¿Esto es lícito o esto no es lícito? Porque el sínodo actual, en el fondo, es eso. No nos engañemos. A nadie le molesta nada de la teología, ni de la eclesiología, ni de los dogmas actualmente, en este momento concreto histórico del 2023. La única cuestión es si es lícito o no es lícito algunas cosas. La ambigüedad no es una respuesta. Hay que dar una contestación. No podemos hacer trampas. No podemos hacer trampas. No podemos decir sí si es no o no si es sí. Se hablan de muchas cosas en este sínodo, pero la verdad es que la gran cuestión subyacente aquí es si algo es lícito o no. Sé que este sínodo es sobre la sinodalidad, lo sé, pero lo que está debajo es eso. Lo que está debajo es eso. Lo que está debajo de todas las discusiones, diálogos en las parroquias, lo que me pregunta continuamente la gente por teléfono, lo que se está discutiendo en el sínodo alemán. Toda esta teología del sínodo vale para el sínodo alemán. ¿Cuál es la diferencia? En el sínodo de Roma va a haber una representación de todos los obispos. En el de Alemania solo están los alemanes. Y ya hemos dicho que el factor organizativo es importante. Y ya hemos dicho, como en el caso del episcopado inglés en la época de Enrique VIII, que la vida moral de los integrantes no era un asunto sin importancia a la hora de dialogar, votar. El sínodo alemán fácilmente acabará
fácilmente acabará, no. Seguro que acabará. Lo voy a decir con un refrán. De estos mimbres, estas cestas. No, creo que era algo distinto. El refrán. De estos mimbres, estas cestas. El de Roma es todo el episcopado. Es distinto. Y más todavía, de estos mimbres, estas cestas, si en el sínodo alemán tantísimos laicos, etcétera, que participan con una idea muy ultraprogresista, van a querer ir como una apisonadora, es decir, no se reúnen para dialogar, hablar y en la oración ver cómo ilumina el Señor a todos y hay un consenso acerca de lo que está bien y lo que está mal. No, votación y apisonadora. Si estamos más, no me importa si he ganado por un voto, 51%. No, del sínodo de Alemania espero que salga lo que es lógico que salga. El de Roma es distinto. Unas últimas apreciaciones, aunque el tema está siendo más largo de lo que pensaba, pero bueno. Tampoco tenéis por qué seguir, el que quiera seguir que siga. Yo voy a seguir reflexionando, profundizando, pero que nadie se sienta obligado a seguir hasta el final. Si alguien quiere más reflexiones, que siga. No voy a pedir que sigáis porque yo hablo y el que quiera escucharme, que me escuche. Siempre se ha dicho que en el incidente de Antioquía, cuando Pablo le va a decir que no ha hecho bien a Pedro, cuando Pablo va a decir públicamente, dice el texto griego eso, el de la carta a los Gálatas, capítulo 2, desde el versículo 11, que resistió la postura de Pedro. No se dice que le riñera, no se dice que delante de todos le riñó, no, pero sí que se dice claramente, y yo he estudiado para otra charla cada verbo griego, cada palabra griega, y lo que manifiesta es que públicamente defendió una postura totalmente contraria a la de Pedro, que era la de no judaizar. Pero traigo a colación ese episodio porque dice públicamente. Pero ¿quiénes estaban allí? ¿Toda la iglesia? No. La iglesia de Antioquía era la más grande del mundo después de la de Jerusalén. Y podemos incluso tener dudas si no había más cristianos en Antioquía que en Jerusalén. No cabían en ninguna casa. Era imposible que varios miles de personas, 2000 o aunque fueran 1000, cupieran en una casa. Antioquía era la ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma. Hay duda de si era Alejandría. Yo estimo que podía estar en el 500.000 de habitantes o algo menos. Pero aunque estuviera en 1/4 de habitantes, este tema es complejísimo. He leído muchos artículos de demografía. Por lo menos 1000 sí que habría en la época en que se produce el famoso incidente de Antioquía entre Pedro y Pablo. No cabían en una casa todos los bautizados. Es decir, cuando él habla, Pablo, frente a Pedro y la iglesia de Antioquía, era una selección. Los presbíteros, probablemente presbíteros obispos, de un modo colegial, catequistas, misioneros, etc. No estaban allí todos, estaban los relevantes. Unamos otro episodio a esto. Cuando Pablo va a Jerusalén, ocurrió antes que este. Lo narra en Gálatas 2, ocurrió antes del incidente de Antioquía. Él va a consultar a las columnas de la iglesia, que eran Juan, Pedro y Santiago, el menor, obispo de Jerusalén. Es curioso, los 12 eran apóstoles,
pero él expresamente dice que va a consultar a aquellos que eran columnas de la Iglesia. Ni siquiera entre los 12 todos eran iguales. Ni siquiera. Hay una relevancia. De hecho, si miramos la lista de los concilios universales, veremos que hay una serie de concilios mucho menos relevantes. No todos tienen la misma relevancia. Es lo que he dicho antes. Un concilio se puede organizar mejor o peor. Influye quienes intervienen. Voy a decir una cosa que va a sonar fatal, pero es verdad. Hay concilios mejores y peores. También provinciales. Los hay mejores y peores. ¿Quién se acuerda de lo que dijo el concilio de Lyon, el primer concilio de Lyon, o el de Viena? Podemos decir Viena, pero es en Francia, ¿eh? ¿Quién? Aquí, claro, el que se nombra a los representantes de los obispos nos da una seguridad de objetividad. Los guardianes de la fe, los sucesores de los apóstoles. Entonces, ¿es mejor un concilio si no van laicos y tal? No. Pero no todos los laicos y los sacerdotes y los religiosos van a tener la misma relevancia. No todos ellos tienen algo que decir valioso. Perdón, ni siquiera todos los obispos. Lo siento, pero es así. Entonces, el tema organizativo es importante. Importante. Ojo, no estoy haciendo ninguna crítica al sínodo que se está celebrando ahora. Solo estoy reflexionando en voz alta acerca de todos los concilios y sínodos que ha habido en la historia y que habrá. ¿Cómo hubiera hecho yo el sínodo de Alemania? Lo he dicho desde hace muchos años, porque le di muchas vueltas. Ahí hay dos posiciones encontradas, dos posiciones enfrentadas, una ultraprogresista y otra tradicional. Y digo ultraprogresista porque hay posturas progresistas, pero que están dentro del dogma, dentro del magisterio, y abogan por un desarrollo de cosas que son posibles dentro de la estructura de verdad de la Iglesia. Por eso hablo de ultraprogresismo, del mismo modo que hablo de obispos tradicionales, pero no de ultratradicionales que abogan por un inmovilismo, una petrificación contraria a la vida dinámica de la Iglesia. Entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Y es una reflexión más respecto a este tema de los sínodos. ¿Qué hubiera hecho yo en el sínodo de Alemania? Pues hace ya muchos años, dándole vueltas, dije, mira, yo, así lo dije públicamente, están estos dos enfrentados y no hay forma, ya podemos hablar lo que queramos, que son dos posturas muy distintas, pero el problema está en la Iglesia alemana. Pues en vez de juntar a 100, 200, 300 personas y seguir con un diálogo de sordos en que no se escuchan, yo hubiera dicho, vamos a que el episcopado alemán escoja a 10 teólogos que sean los mejores, que defiendan la postura tradicional, y a 10 que defiendan la otra postura. 10 y 10. Poneos de acuerdo quiénes son los mejores teólogos. Los mejores. No importa si son famosos o no. A lo mejor hay disensiones, pero seguro que encontramos 10 fantásticos de cada lado. Y vamos a llevarlos
a una abadía o a una casa de campo en las montañas, a que hablen, que dialoguen entre sí, sin prisa. Hablad. Os van a acompañar otras 10 personas o 20 que sean santas. Pongámonos de acuerdo en quiénes son las personas más santas. Pueden ser mujeres. Parece que he hablado antes mal de las mujeres. No. Sí, las más santas suelen ser las mujeres en las iglesias y las que más colaboran y las que más pueden guiar al sacerdote. Busquemos a 10 o 20 santos. No pasa nada si los progresistas escogen a sus 10 santos y los tradicionales a sus otros 10. Y después escojamos a 10 obispos de cada lado. No necesariamente tienen que ser los de las sedes más importantes. Los progresistas pueden decir, no, este obispo de este lugar, este obispo de este lugar pequeño, sin importancia, que además no es famoso este obispo. El número se puede discutir, lo principal es que se reúnan, quizás he puesto demasiadas veces 10, pero entre teólogos, santos y obispos, que en total haya unas 50 personas. No más. 50 personas se reúnen bien en un salón, pueden intervenir, no menos de 40, pero nunca más de 50. Y tenéis tiempo. Vais a orar y hablar, en un lugar bonito, que puede cambiar. No tenéis presión de tiempo. Si después de una semana, 2 semanas, decís, bueno, no hemos logrado nada, nos reunimos dentro de un mes o de 2 meses. Pues ya está. Podéis informar a todos de vuestras discusiones, de lo que habéis pensado, de lo que habéis hablado. No hay ningún problema. Si esas 40, 50 personas logran ponerse de acuerdo, sería un triunfo impresionante. No sería poca cosa si al final, después de 1 año o de 2, dicen, mirad, nos hemos puesto de acuerdo en que este es el problema, de que esta es la cuestión, y lo materializan de un modo muy concreto. Imaginemos que se ponen de acuerdo. Pues después se puede hacer una asamblea mucho más grande, ya con todos los obispos y peritos y laicos, y discutir eso y votarlo. Pero ya si ellos se han puesto de acuerdo, si ellos están en ese sínodo y exponen las razones por las que se han puesto de acuerdo, lo que sea, todo va a ser mucho más fácil. Desde luego, si no se han puesto de acuerdo 40 personas en la mejor de las situaciones y de esa calidad, no se van a poner de acuerdo las dos facciones reunidos 100 o 200. Santos, obispos, teólogos. Ese sería el modo en que yo organizaría las cosas. Bien. Voy a acabar diciendo que no estoy nada preocupado por el sínodo que está habiendo en Roma. No así por el sínodo alemán, que es una confrontación entre dos locomotoras sin solución, más que el choque. Pero el sínodo de Roma es distinto. ¿Tengo alguna crítica de la organización? No, ninguna. De verdad que he podido dar una impresión negativa, de crítica, pero no era esa mi intención, aunque claro, tenía que fijarme, he querido fijarme en los aspectos humanos que se pueden mejorar, que tienen su importancia y que a veces pueden ser obviados, pero no tengo ninguna crítica, salvo esa señora que me han contado, que dijo eso, salvo eso que dice ese periodista, que dijo ese cardenal, que a lo mejor no es verdad. Bien, he hecho mis comentarios con lo poco que sé,
pero los comentarios son verdaderos respecto a lo que se ha dicho. Estés en el lado que estés, pienso que lo que he dicho es la teología verdadera sobre los sínodos. Veamos las cosas con optimismo, no con preocupación, no empecemos a criticar y criticar. Tengamos confianza en Dios. Dios está en la Iglesia, no permitirá, como muchos dicen, es que nos van a cambiar la fe. No, tranquilo, Dios está en la Iglesia, no permitirá que su Iglesia se hunda. Nadie te va a cambiar la fe. Que conozco a gente que sí que está en el sínodo y que tiene opiniones que yo no las veo compatibles con esa construcción de verdad, construcción teológica, magisterial, porque hay una teología en el magisterio. Pues sí, sí. El Papa Benedicto XVI era un teólogo progresista. Nunca se alejó de la fe de la Iglesia. Nunca. Pero él no era un inmovilista, él estaba abierto a todas las aportaciones de la teología contemporánea, pero dentro del magisterio, dentro de una continuidad, valorando, custodiando el tesoro de la fe. Cuando a veces, ayer me lo preguntaron, ayer comí con dos sacerdotes, venían a Madrid y me invitaron a comer y me dijeron, padre, hay una cosa que no nos queda clara, ¿es usted progresista? Sí, lo soy. Dentro del progresismo de Benedicto XVI. No entiendo el inmovilismo de Lefebvre, no lo entiendo. Esa petrificación. Sí que soy progresista en ese sentido. Me encantan los autores centroeuropeos de la teología que se produjo en el entorno del Vaticano II. Me parece fascinante el Concilio Vaticano II, en perfecta continuidad con el Concilio de Trento, o con el de Nicea. Sí, soy progresista, pero como Benedicto XVI, como el cardenal Ratzinger. Y por eso yo estaría dispuesto a aceptar todo lo que se pueda aceptar en otras posiciones teológicas o morales, todo. Pero me veo atado, encadenado a la verdad. Delicioso encadenamiento. Podemos discutir mucho, hay facciones, hay argumentos, pero la fe de la Iglesia es que Dios nos ha dicho, esta es la verdad. ¿Ah? Fantástico. Es como si estuviéramos discutiendo, es una ficción, en el siglo II a.C., sobre la forma de la Tierra. Y de pronto Dios nos dijera, mirad, es así. Os lo digo yo que lo sé. ¿Ah? Pues ya quedan limitadas las opciones, pero para bien, es la verdad. Es la verdad. No estamos hablando de algo indeterminado. La verdad es una. La verdad es una y solo una. Lo que yo no acepto es que la Iglesia haya podido equivocarse en todas partes, en todas las épocas, desde el principio. Pues como se ha equivocado en la castidad en general, estamos listos. O en el celibato, o en tal. No puede ser. No puede ser, porque Dios está en la Iglesia. Dios está en la Iglesia. Hablamos de cosas esenciales, no de si los curas van de negro o si el código del siglo XIX, yo qué sé, prohibía a los curas seculares llevar barba.
cosas así. Bueno, el del 19 no, el anterior al 83, me parece que era del 13, ahora no estoy seguro. No. Pues hay cosas que no son esenciales y hay cosas que sí. Hay cosas en las que la Iglesia se puede equivocar porque nunca han dicho que sean de fe, pero hay cosas en las que no. Hay cosas que la Sagrada Escritura da una enseñanza ante la que no cabe ninguna interpretación, más que aceptar lo que dice la Sagrada Escritura. Otras no. Podemos discutir qué significa el milenio del reinado de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Podemos discutirlo. Podemos discutir qué enseñanza tiene para mí un determinado precepto del Levítico. ¿Qué enseñanza hay para un cristiano del siglo XXI en tal lugar? Vale. Pero hay otras cosas que no hay lugar a dudas. Y la enseñanza de Cristo es una enseñanza de cruz, de renuncia, de ayuno para la santificación. Hay cosas que no son obligatorias para todos, pero otras sí. Cuando Dios dice, Dios, no San Pablo, aunque hable a través de San Pablo, tal tipo de personas no entrarán en el reino de los cielos. Perdonad que no sea más explícito, pero es que YouTube es dictatorial. Es dictatorial. Ya no hay libertad del todo. Entonces, bien, estas son mis reflexiones para el sínodo. Creo que todo saldrá muy bien. Quiero tranquilizar a todo el mundo. A nadie se le va a cambiar la fe. Y lo que salga seguro que es bueno. No voy a decir lo óptimo, porque todos los que están en una votación, en la fabricación, saben que las cosas se podían haber hecho peor o a veces mejor. Y que salieron como salieron. Pero tengamos fe en la Iglesia. Y paz, y paz, y paz. Un sínodo sobre la sinodalidad, cosa que me encanta, la sinodalidad, insisto, hice una charla también muy larga, la 262. Me encanta la sinodalidad. Otros dicen, la sinodalidad va a destruir la Iglesia. Sí, existió desde siempre. Existió desde siempre. Conclusión final. Sí que existe una pugna entre elementos más progresistas y elementos más tradicionales. Existe. El que crea en los dogmas, en el magisterio, que se quede tranquilo. La Iglesia no dice, esto es verdad, y 50 años después, bueno, no es verdad. No, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y el que vaya al sínodo pensando, como tantos periodistas, aquí ya se va a cambiar todo, va a ser una revolución francesa, pues no entiende qué es la Iglesia. No lo entiende. Nada más. Me despido de todos vosotros. Os deseo de verdad catolicidad, que es algo muy distinto del ultratradicionalismo, y es algo muy distinto de una protestantización de la Iglesia, en que todo se puede discutir, porque no hay una autoridad. Está la Biblia, pero como se puede interpretar, pues ya no hay una autoridad. Ni Lefebvre ni Lutero. Ubi Petrus ibi Ecclesia. Donde esté Pedro, allí está la Iglesia. Con la Iglesia, sentir con la Iglesia, unidos a la Iglesia. Como cuando decimos el credo, creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. ¿Con qué verdad digo eso? De corazón. Y eso incluye amar al sínodo. Amar lo que hace la Iglesia.
Esto, el sínodo que hay ahora, no es una cosa de unos cuantos, es la Iglesia. Es la Iglesia. Después, es verdad, puede haber grandes expertos que digan, hombre, esto se podía haber hecho mejor, se podía haber organizado mejor. Todo lo humano, todo, hasta el Vaticano II, que me parece el mejor de los concilios, hasta ese podía haber sido hecho mejor. Todo en la vida se puede hacer mejor. Hasta la sotana que llevo, que me la hizo una señora rumana, ortodoxa, se ha dicho de paso, pues bueno, cometió ciertos pequeños defectos en esta sotana, que no voy ahora a enumerar, pero que son patentes cuando se me ve al natural. Pero bueno, por 60 euros tampoco le podía pedir mucho, aunque tuve que poner yo la tela y traérsela, y los botones tuvieron que ponérmelos en una mercería, son de esos que hacen clac, presilla, bueno, de los que hacen clac. Todo lo humano pues tiene ese aspecto, y por eso no critiquemos ni al Papa, ni al obispo que tienes en la diócesis, ni al colegio episcopal. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y les deseo lo mejor a los progresistas, que todo lo que se pueda hacer y que les haga felices, pues les deseo lo mejor, que sean felices en la Iglesia. Y también a los más ultratradicionales, que estén en la Iglesia, que se aquieten y que vivan felices en la Iglesia, aunque sea desde posiciones un poquito más rígidas. Dios está en la Iglesia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si alguno ha llegado hasta el final de esta charla, 1 hora y 17 minutos, yo tendría casi que darle una medalla, porque es una charla sin chistes, sin bromas, sin experiencias personales, sin historietas. Y yo digo, ¿cuántos seguirán? Después miré el contador, pero me decía hoy un cura que me ha llamado, sus charlas son largas. Decía, no, largas no, larguísimas, larguísimas. Pero creo que esto merecía este análisis. Por lo menos a alguno le hará bien. Que os vaya muy bien. Iba a decir hasta el próximo sínodo. Hasta pronto.